Hola, ¿cómo están? Gracias por estar de nuevo con El Salvador Today, la entrevista de la multiplataforma Diario Digital Cronio. En esta ocasión tenemos a un gran artista salvadoreño, posiblemente no sea muy conocido por muchos de ustedes, y es porque siempre, digamos, ha sido su trabajo el que ha recorrido literalmente el país y ha trascendido incluso a muchas partes del mundo. Estamos hablando en específico del señor Francisco Guadrón, más conocido como Don Paco, y él nos viene a hablar justamente sobre la historia de los sellos postales adhesivos en El Salvador. Don Paco, gracias por estar con nosotros. Bueno, para mí es un placer la entrevista también para dar a conocer un poco de los sellos postales. Cuéntame primero, ¿cuántos años usted pasó en Correos de El Salvador? Bueno, en Correos tuve más de 32 años aproximadamente. ¿Cómo inició ahí en Correos? ¿Cómo fue su paso por Correos de El Salvador? ¿Cómo llega ahí? Bueno, primeramente yo trabajé, mejor dicho, como estudiaba en la universidad, estudiaba arquitectura. Y llegué no a Correos, sino que al Ministerio de Hacienda. Y entonces trabajaba lo que era del dibujo cartográfico. Pero sumado a eso, como en la universidad le enseñan a uno perspectiva y sombra, técnicas de pintura, es decir, acuarela y figura humana, entonces me gustaba estar dibujando y estar ahí haciendo mis travesuras. Entonces se dieron cuenta de unos amigos en Correos que estaban creando una plaza ya para filatelia, para los diseños de sellos, y me llamaron a ver si me quería trabajar con ellos. Me hicieron unas pruebas ahí, les pareció, y entonces así fue como comenzamos, y eso fue en marzo de 1974. Así que ahí empezamos más o menos a hacer algunos diseños y bocetos, y no necesariamente estaban con sellos postales, sino que también hacía otros dibujos que requerían de la ayuda de Correo, como organigramas y diversos dibujos. Justamente Producción nos está mostrando parte de su trabajo, el que está compilado en ese libro que nos mostró recientemente. Don Paco, en todo este tiempo que estuvo trabajando en Correos de El Salvador, definitivamente, digamos, él es el artífice de muchísimas de lo que ahora son parte de colecciones de los filatélicos en El Salvador. ¿Cuál fue su primer sello, Don Paco? Dice que el primer sello fue en 1975. Nada menos relacionado con lo que fue el concurso de Miss Universo. El que se celebró aquí la primera vez. La primera vez aquí en El Salvador. Así es que fue un sellito que tenía una figura de una muchacha, una Miss, pero se veía así solo en blanco y negro. Una silueta. Y al fondo, una silueta, sí, al fondo estaba lo que era el mapa de América. Ese fue el diseño prácticamente del primer sello que se elaboró o que elaboré. Y a la fecha, mientras estuvo en Correos del Salvador, ¿tiene alguna idea cuántos hizo? Aproximadamente entre, ¿qué le digo? Unos 500 quizás diseños y sellos porque como salían series, es decir, cada mes salían emisiones de sellos y no era solo uno, sino que eran varios temas. Varios temas. Por ejemplo, Don Paco nos ha compartido ahora, digamos, hay diferentes temáticas que él abordó desde Correos del Salvador. En este caso nos comparte uno relacionado con grandes escritores salvadoreños. Y aquí justamente nos muestra uno de los dibujos que creó, donde utilizó, entendería, la técnica de óleo, ¿verdad? Él utiliza diferentes técnicas, puede ser acrílico, óleo, lápiz, cualquiera, ¿verdad? Acuarela, justamente. Y entonces está dedicado a grandes escritores salvadoreños. Si hojeamos este tríptico, ¿verdad?, que tengo aquí en las manos, aquí justamente ya aparece el dibujo de la poetisa. Estamos hablando de Lilian Serpas, justamente una de las poetas reconocidas en El Salvador, y junto a ella también aparecen las imágenes de Oswaldo Escobar Velado, Roque Dalton, Álvaro Menéndez Leal, Ítalo López Vallecillos y Pedro Jofrá Rivas, ¿verdad? Todo el trabajo manual, ¿verdad?, llevado a cabo por Don Paco, ¿verdad?, queda ya, digamos, en este brochure, ¿verdad?, que se daba a conocer
para que la gente, ya sea las personas que enviaban cartas, en aquel momento, digamos, era un poco más la tradición de enviar papel, Sí, la ¿verdad? Enviar correspondencia. Correspondencia, ¿verdad? Ya sea personal o institucional, ¿verdad? Entonces la gente ya tenía en cuenta cuál era la serie que en ese momento se había diseñado, ¿verdad? En este caso tenemos el de escritores salvadoreños. También nos comparte uno, don Paco, por favor, el que tiene ahí. Sí, por ejemplo, de mitos y leyendas, ¿verdad? Se daba a conocer prácticamente nuestras leyendas, digamos, como la ciguanaba, el cipitío, el cadejo, ajá. Y aquí prácticamente están unos que otros diseños. Ese es el cadejo. Ajá, un acuarelado. Se decía que había prácticamente el cadejo blanco era el bueno, que era el protegía, digamos, más que todo se le aparecía a los trasnochadores. Y el cadejo negro era ya, si era malo, entonces se le tenía que tener temor porque los mordía o si no los atacaba. Esa era prácticamente, pero se llama leyenda también, la leyenda del padre sin cabeza, también que le salía a los trasnochadores. Y así sucesivamente. ¿Qué implicaba, digamos, realizar cada sello? O sea, se hacía toda una investigación del personaje, se utilizaba bibliografía. En aquel momento estábamos hablando de libros, papel. Sí, así es, prácticamente con los conocedores, digamos, de la historia de nuestro país. Uno investigaba y se pedía la colaboración tanto a instituciones como a personas que conocían sobre la historia de El Salvador. Entonces uno iba, más que todo yo, pues principalmente iba a pedirles la información, a investigar que si lo que se estaba haciendo era correcto o no. Y entonces empezamos a hacer los bocetos, diseños, y se presentaba también a los que nos habían dado la información para que ellos infirmaran y que estaban de acuerdo con lo que se estaba haciendo. Hay una validación de cada uno de los bocetos realizados, de los dibujos realizados. Entonces uno empezaba ya prácticamente a hacer los bocetos y al final ya salía, digamos, lo que era el sello en sí, que son prácticamente estos sellitos. En este caso fueron dos. Y la información. Y el padre sin cabeza. Ajá, y la información, digamos. Todo quedó registrado. Hay toda una documentación. O sea, sí, además del enterarse, queda entonces registrado. Queda registrada para una consulta eventual de cualquier persona. Claro que sí, digamos, en un correo, digamos, hay un archivo, hay un departamento de filatelia donde tienen guardado prácticamente todos estos boletines. Alguien que quiera pedir información, pues ahí la encuentra. Perfecto. Además de compartirnos, digamos, lo que es, los autores, en este caso poetas, don Paco también nos comparte, este caso es Leyendas de la música latinoamericana. ¿Lo puede mostrar, por favor? Y tenemos aquí justo el retrato de uno de los grandes de México, que es Pedro Infante, que inspiró también una serie de sellos adhesivos, ¿verdad? Que es el término concreto. Sí, en este caso también fue el tríptico, prácticamente, y se buscó algunos músicos latinoamericanos. Los hay más, ¿verdad? Pero en este caso fueron uno de los más reconocidos, ¿verdad? En este caso tenemos como, por ejemplo, Agustín Lara, Pedro Infante, Libertad Lamarque, Carlos Gardel, ¿verdad? Argentino, la que dice azúcar, prácticamente. La cubana, Celia Cruz, sí. Damaso Pérez Prado cuando estaba más joven, Daniel Santos, señor Pedro Vargas, ¿cómo se llama? El cubano también, se me olvida el nombre. Pero están todos ahí, digo, y la historia definitivamente está ahí, también resguardada sí, para ellos. Sí. Además de eso se hacía como una hojita de recuerdo, también que tenía un cierto valor, pero más que todo era dado para los coleccionistas, a los filatelistas. Aparte del trabajo de sellos, se tenía que elaborar un arte más. Un arte especial, digamos, individual, que se llamaba hoja recuerdo. Esta hoja recuerdo se sacaba prácticamente, se hacía en el primer día que se ponían a circulación los sellos. Entonces los filatelistas se interesaban y venían y compraban estas hojitas recuerdo. Había un sobre también de primer día de circulación, que también tenía un diseño. Y así sucesivamente era la composición, el juego prácticamente de todo este juego de sellos,
iba acompañado de una hojita de recuerdo y de un sobre de primer día. Vamos a volver en un momento a los sellos, a la creación de ellos, porque les quiero contar justamente la imagen que estamos viendo en este momento. Y es que el arte, digamos, de Don Paco, en este caso hablando específicamente de él, fue transmitido a las nuevas generaciones. Estamos viendo en una fotografía una visita guiada, ¿verdad?, de unos escolares, ¿verdad? Y eso era muy frecuente en aquel momento, y los niños, ¿verdad?, se informaban de primera mano qué es lo que ocurría, ¿verdad?, en Correos de El Salvador. En este caso, pues conocían el arte, ¿verdad?, que Don Paco estaba realizando en aquel momento. Vemos otra fotografía también de él con una imagen, si no me equivoco, del Papa Juan Pablo II. Como les dije hace un momento, ¿verdad? Y Don Paco lo compartía. Hay diferentes motivos, hay diferentes temas, series, temas. ¿Qué más? ¿Cómo las clasificaban, Don Paco? Sí, prácticamente como tema podría ser historia, flora y fauna. Y bueno, temáticos también como por ejemplo que le era de autos. En fin, como el caso de los artistas, de los escritores. Tenemos también la fauna prehispánica, la estoy viendo por acá. Sí, por ejemplo, esta emisión también fue muy bonita porque también daba a conocer los conocimientos prácticamente de nuestros antepasados, los mayas, que ellos con su alfarería sacaban lo que era prácticamente o sea, ¿son piezas arqueológicas? Piezas arqueológicas, ese es el dicho. Como le dicen, y justamente zoomorfas le llaman, ¿no? O sea, zoomorfas, relacionadas con los diferentes animales que rodeaban a los asentamientos humanos y que motivaron el ambiente, una pieza. Eso los veían y entonces sacaban prácticamente de la fauna de ese entonces, que muchos de ellos ya están extintos, se puede decir, o otros en peligro de extinción, ¿verdad? Pero nuestros antepasados se dieron ese gusto, pues, o ese placer de plasmarlo en su alfarería. En cerámica, sí. Y eso también motivó, digamos, una serie. ¿En qué año fue eso? Fue en el 2010. Bastante reciente. Sí, bastante reciente, sí. ¿Quiénes más como usted tienen esa tarea, esa enorme tarea, primero de investigar, de hacer bocetos, de solicitar la validación de personas calificadas? ¿Quiénes más, aparte de usted, se dedicaban a esta tarea? Fíjese que, bueno, es lamentable decirlo, pero en ese entonces prácticamente mucho tiempo casi solo fue mi persona la que se encargaba prácticamente de buscar, investigar, hacer los bocetos, ir a que me aprobaran prácticamente los diseños que se habían hecho y después ver y pasar al sistema que le llaman fotomecánico para hacer ya el tiraje. Prácticamente después de que había sido aprobado todo el trabajo, ya se hacía, daban la orden o la autorización para que se hiciera el tiraje de los sellos. ¿Cuánto es el mínimo de sellos por cada tema, digamos? El mínimo de sellos... Me dice que ha elaborado por lo menos unos 500 diseños a lo largo de su carrera en Correos de El Salvador. Sí, del tiempo que estuve allí, habían algunos sí que... Pero prácticamente la cantidad de sellos, el tiraje prácticamente, ese estaba determinado en base al movimiento de la correspondencia. ¿Qué quiere decir eso? Digamos de que si se mandaban 10.000 cartas, porque habían tirajes hasta de 5 millones de sellos de distintos temas, ¿verdad? Y distintos valores. Por ejemplo, para Europa había un precio, para Suramérica otro precio, para Centroamérica igual, ¿verdad? Y Norteamérica otro precio. Las Antillas, para África, cada país o cada continente tenía su precio de sellos postales. Entonces ahí dependía, digamos, las cantidades que se hacían, así se determinaba en base al movimiento de la correspondencia. Perfecto. Bueno, en este momento les recuerdo, estamos en sintonía de la entrevista El Salvador Today de Diario Digital Cronio. Nos acompaña don Francisco Guadrón, más conocido como Don Paco, y quien trabajó 34 años, me dice, ¿verdad? 34 años en Correos de El Salvador, y durante este tiempo pues creó al menos 500 diseños de sellos postales. ¿Qué más me puede contar, don Paco? ¿Cómo es el proceso? Ya que estuvo usted dentro de Correos, comparta cómo fue el proceso luego del boceteado, luego de la aprobación
y la imprenta. ¿Dónde se imprimían los sellos en ese momento? Como los sellos postales estaban tomados como especies fiscales, es decir, tenían un valor moneda. Prácticamente eso tenía que resguardarse prácticamente porque eran del Estado. Así que la imprenta nacional es la que se encargaba prácticamente de sacar los sellos. Había un lugar que se llamaba, que era una imprenta que era pertenencia de la Dirección General de Impuestos Internos, que era perteneciente al Ministerio de Hacienda. Allí había una imprenta también donde ellos se encargaban de hacer los tirajes. Y cuando se hacían ya los sellos prácticamente, esos se resguardaban como valores. Ahí estaban resguardados y entonces dependiendo al movimiento que iba viendo, entonces Correo iba descargando las cantidades de sellos en base a lo que se iba necesitando para expenderlos, es decir, para darlos a las ventanillas, para la gente cuando llegaba a la correspondencia, ahí se le pegaba las estampillas, dependiendo para dónde iban y el valor y el peso que tenía la correspondencia. En una de las fotografías que nos compartió lo veo ya con una computadora. O sea, usted elaboraba los sellos de forma manual y luego los digitalizaba, ¿o cómo era el proceso? Sí, hacía, digamos, después que había hecho los bocetos, que ya me habían aprobado prácticamente todo los pasos a seguir. Entonces ya manualmente o artesanalmente del diseño, ya lo pasaba prácticamente, lo escaneaba y lo pasaba ya a la computadora, en los programas ya de diseño. Entonces ahí ya se perfeccionaba y ya se hacía prácticamente, como además de los sellos, hacía lo que eran los brochures, o sea, los boletines. Y ahí se ponía todas las especificaciones técnicas, pero eso era como la publicidad del sello. Con eso se promocionaba, se les anunciaba a todos los coleccionistas. A los coleccionistas. A las empresas y a todas las personas justamente que ya estaba en circulación una nueva emisión de nueva emisión, incluso salía en televisión o salía en el periódico las emisiones que iban a hacer y los valores que tenía cada sello. De todos los diseños creados, ¿cuál es el que más le significa a usted algo? Ya sea por la historia, por la complejidad de la temática que tuvo que desarrollar, ¿cuál de todos? O algunos justamente, dígame. Sí, a mí prácticamente lo que más me gustaban era de la flora y fauna. Hay una serie que se llama Avifauna de la Laguna del Jocotal. Son varios sellitos donde son especies de aves que todavía se posan en la Laguna del Jocotal, que emigran cuando está helado allá en el norte, digamos, se vienen para acá, prácticamente para el área de América o de Centroamérica. Y El Salvador no es la excepción, ¿ve? Así que ahí nace, ya cuando ya termina el periodo de estación, regresan las aves. Es muy interesante. Así que esos son los temas más o menos que a mí me gustaba trabajar. Bueno, como ven, entonces hay mucho que agradecerle a don Paco, en el sentido de que hay literalmente dibujada buena parte de la historia de El Salvador. Estamos hablando de la época precolombina, la colonia, la flora, la fauna, los artistas, los autores, autoras, poetas, absolutamente todo, ¿verdad? Y esto es de consulta pública, me compartía don Paco. Hay un archivo en Correos de El Salvador. Me imagino que deben hacer las gestiones necesarias, ¿verdad? Oficiales, por los canales oficiales, para poder tener acceso a toda esta información. Sí, investigar. ¿Verdad? Como les dije en un principio, posiblemente no lo han conocido, sino hasta hoy, pero su trabajo ha trascendido las fronteras salvadoreñas y está en muchas colecciones alrededor del mundo. Sí. Muchísimas gracias, don Paco. ¿Algún mensaje que tenga que decirle a nuestras audiencias? No, lo único que sí, que prácticamente se ha perdido lo de los sellos postales, es decir, porque ya la tecnología ha venido a suplantar prácticamente los sellos que se utilizaban para poner en la correspondencia. Hoy más que todo es más paquetería y también la tecnología por medio de los mensajes, veamos, ya no andamos ocupando cartas ni tarjetas, sino que ya directamente en los teléfonos va los mensajes que se dan, ¿no? Bueno, con la llegada de las tecnologías, digamos que esto entonces cobra mayor valor, ¿verdad? En el sentido de que no hay nadie más que lo esté realizando en este momento en El Salvador. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Paco, claro, y nos vemos hasta la próxima. Gracias a ustedes por su sintonía.